vez mayor importancia para las autoridades como para las diversas instituciones, tanto públicas como lo son las privadas, que se relacionan con el tema. Existe cada vez mayor información acerca de las severas repercusiones físicas, sociales, psicológicas y familiares que sufre una niña, adolescente o una joven que es víctima de la violencia sexual, desde el acoso sexual hasta la violación. Por lo tanto, es más evidente la necesidad de que sea atendida de una forma adecuada por profesionales de la salud, de protección para menores, policiales y otros. La violencia sexual es un problema que afecta en grados variables a mujeres y hombres de todos los estatus socioeconómicos y de todos los países. Pero, sin embargo, los casos que más se denuncian corresponden a mujeres. Que el abuso sexual sea más frecuente en nosotras puede explicarse por concepciones culturales, según las cuales la sexualidad de la mujer, sin importar la edad que sea ni la que tenga, es propiedad de los varones. El abuso sexual en este contexto es entonces una relación de poder en donde la sexualidad de la mujer es manipulada, agredida, interrumpida por un agresor, en casos sea varón o mujer, ya sea usando la fuerza, la intimidación o el poder que tenga en el ámbito de las instituciones educacionales o laborales. Una mujer puede ser víctima de abuso sexual desde el periodo de lactancia hasta las últimas décadas de su vida, porque como ya sabemos, no existe una edad exacta para ser víctimas de esto. Algunas de las causas del abuso sexual serían el consumo perjudicial o ilícito de alcohol o drogas, personalidad antisocial, pertenencia a una pandilla. El agresor ha experimentado violencia en su niñez entre sus padres. Escasa educación, antecedentes de abuso físico o sexual en su niñez y la aceptación de la violencia. Por ejemplo, ya ven normal agredir a su novia o a su esposa. Las consecuencias que podría ocasionar el abuso sexual o violencia sexual es la baja de autoestima, la autodepresión, llegar el momento de tener un pensamiento bajo en suicidarse, tener conductas o conflictos raros de rechazo a las demás personas, relaciones cognitivas, abuso en el alcohol. No, muchas veces una de las consecuencias más desarrolladas es que por abuso sexual, para olvidar ese momento, nos acudimos al alcohol, a las drogas u otro tipo de sustancias que nos ayuden a olvidar, no tener estimulación, no tener un fracaso escolar. También a veces se busca la soledad para así refugiarse en ello, ya que muchas veces pensamos que haciendo esas actitudes llegamos a olvidarlo todo, pero no es así. Debemos de buscar ayuda, ya sean nuestros padres, alguna autoridad, y no debemos de quedarnos callados, debemos de hacernos valorar y saber sobresalir adelante. En esta ocasión voy a explicar los gráficos estadísticos. Hemos encuestado a 50 personas, de las cuales 64% han sido mujeres y el 36% han sido varones. En la primera pregunta dada es: ¿ha sido víctima de abuso o acoso sexual? En este caso, un 60% ha dicho que no. El 16% ha dicho que no, pero tienen a un conocido o a un familiar que ha pasado por eso. Y el 24% ha dicho que sí. De alguna u otra manera hay personas que están pasando esto y no sabemos si han hecho algo para contrarrestar. En la tercera pregunta: ¿has sufrido algún tipo de acoso sexual por tu forma de vestir o tu personalidad? El 30% ha dicho nunca, el 16% casi nunca, el 22% a veces. Generalmente, o sea, a menudo,
pasan 18% y siempre un 14%. Nos damos cuenta que es un 70% aproximadamente, bueno, que ha pasado alguna vez por este acoso sexual o abuso sexual. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿consideras que las mujeres sufren mayor abuso o acoso sexual? El 92% ha dicho que sí y el 8% ha dicho que no. Está más que claro que las mujeres son las que más sufren sobre este problema. ¿Conoces el procedimiento para denunciar un caso de abuso sexual? El 50% ha dicho que sí, pero no ha denunciado. Supongo que no conocen o no tienen la valentía de poderlo hacer. El 38% ha dicho que no conoce el procedimiento de cómo se hace esto. Y el 12% ha dicho que sí y que ha denunciado. En la quinta pregunta tenemos, ¿quiénes crees tú que corren mayor riesgo de abuso sexual? Está entre los niños de 3 a 10 años, un 56%, grande la probabilidad. Adolescentes de 11 a 19 años, un 40%. Y los jóvenes de 20 a 30 años, un 14%. Es muy poco. Y en adolescentes, en jóvenes, más que todo, ahorita los que estamos corriendo más riesgo son los niños y los adolescentes. Hay que tener mucho cuidado. ¿Crees que las autoridades encargadas toman las medidas necesarias contra el abuso o acoso sexual? Mayormente, el 96% de las 50 personas han dicho que no. Bien saben que la justicia no siempre maneja esto o lo pasa por alto. Que se deben tomar en cuenta ante un abuso. Muchas personas en la sociedad no comprenden el alcance del trauma sufrido por las víctimas de violación y agresión sexual. Si usted no tiene lesiones físicas visibles de la agresión, puede que las amigas y parientes piensen que usted esté bien. Sin embargo, es posible que haya lesiones físicas y psicológicas que usted y otros no pueden ver. Estas son algunas sugerencias que usted puede considerar para conseguir el apoyo práctico y emocional que necesite. Vaya a un lugar seguro, por ejemplo, el hospital o la comisaría de la policía más cercana a su casa. Puede llamar al 911 o ir a su comisaría local de la policía para denunciar la agresión y pedirles que empiecen una investigación criminal. La policía debe investigar y es posible que arreste al agresor. Si el agresor es acusado por un delito, puede que se le otorgue a usted una orden de protección criminal automáticamente. Llame al programa de crisis de violación más cercano para intervención de crisis, acompañamiento al hospital, consejería, grupos de apoyo para usted o su pareja, información y recomendaciones para otros servicios. Vaya a la sala de emergencias de su hospital local para cuidado médico inmediato y para ver si hay daños físicos, para prevenir enfermedades, transmisión sexual y el embarazo, y para conseguir consejería y recopilación de evidencia. Dígale lo que pasó a alguien a quien más confíe y pídele ayuda y que la apoye. ¿Cómo prevenir la violencia sexual? El primer paso para prevenir la violencia sexual es entendiendo por qué ocurre. La causa fundamental de la violencia sexual es la opresión, el cual es la expresión de la amplia injusticia sistemática y repetida. Muchos individuos y grupos viven opresión diariamente basada en su raza, su sexo, su identidad de género, la expresión de género, la orientación de género, clase, religión, ciudadanía, edad o hasta incluso en su habilidad. Otros factores también contribuyen a la violencia sexual. Estos incluyen factores sociales y comunitarios como la pobreza o normas sociales que apoyan la superioridad masculina y el derecho sexual. Normas sociales que mantienen la inferioridad de las mujeres y la sumisión sexual. Altos niveles de crimen y otros tipos de violencia. Las leyes deficientes y políticas relacionadas con la violencia sexual y equidad de género. También incluyen factores individuales y de relaciones como bajos niveles de educación, el uso de alcohol y drogas, ambientes familiares violentos y sin apoyo emocional.
preferencia por sexo impersonal y sexo riesgoso, hipermasculinidad, historia de abuso físico, sexual o emocional durante la infancia. La manera más efectiva de prevenir la violencia sexual es a través de prevención primaria o sea deteniéndola antes de que ocurra. Para que los esfuerzos de prevención funcionen, estos tienen que combatir los factores de riesgo en todos los niveles, individual, en las relaciones, comunidad y sociedad.